¿Puede un cristiano tomarse en serio la filosofía? Para muchos, la palabra filosofía suena lejana, sospechosa y hasta peligrosa. Sin embargo, desde los inicios del cristianismo, la fe ha estado en constante diálogo y a veces en tensión con el pensamiento filosófico. Por un lado, la Iglesia ha usado la filosofía para defender la verdad del Evangelio. Por otro lado, ha levantado la voz contra ideas filosóficas que distorsionan o niegan la revelación divina. Así que exploremos un poco cómo la fe y la razón han caminado a veces de la mano o a veces enfrentadas, pero siempre conectadas. Y la importancia para nosotros como cristianos hoy de explorar un poco esta disciplina académica como lo es la filosofía. La iglesia primitiva nació en un mundo empapado de filosofía griega. Platonismo, estoicismo, epicureísmo estaban por todas partes. Algunos cristianos, como Tertuliano, veían con desconfianza este ambiente. En su obra Prescripción contra los herejes lanzó una pregunta contundente. ¿Qué tienen que ver Atenas y Jerusalén, la academia y la iglesia, los herejes y los cristianos? Sin embargo, otros, como Justino Mártir, pensaban diferente. Él veía en Sócrates y Platón reflejos del logos, del verbo divino, aunque de forma incompleta. En su Apología defiende la idea de que toda verdad, venga de donde venga, le pertenece a Dios. Clemente de Alejandría fue más allá. Él decía: la filosofía fue un regalo divino para los griegos, así como la ley lo fue para los judíos. ¿Y qué decir del apóstol Pablo en su famoso discurso en el Areópago, en Hechos 17? No ataca a los filósofos por pensar, sino que los desafía a pensar mejor. Toma su lenguaje, sus ideas y las redirige hacia Cristo. Cabe destacar, en Colosenses 2:8 advierte contra las filosofías huecas, no contra pensar, sino contra pensar sin Cristo. En la Edad Media, el cristianismo no solo abrazó la filosofía, la integró en su ADN, desarrollando una de las síntesis más ambiciosas entre fe y razón. De aquí nace una idea clave: la filosofía es sierva de la teología, ancilla teologiae. San Agustín fue uno de los primeros en defender esta visión. Influido por el neoplatonismo, enseñó que la razón debe ser iluminada por la fe para encontrar la verdad. Su famosa frase lo resume todo: creo para entender y entiendo para creer. Luego, en el siglo XIII, Tomás de Aquino llevó esta armonía aún más lejos. Con la ayuda de Aristóteles demostró que la razón natural puede llevarnos a conocer que Dios existe, pero que la revelación es necesaria para conocer su naturaleza. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Tomás no usa la filosofía como un fin, sino como un puente hacia la comprensión más profunda del misterio de Dios. Con el Renacimiento y la Ilustración, el pensamiento occidental da un giro. La razón, antes sierva, se autoproclama reina. Descartes duda de todo hasta concluir: pienso, luego existo. Kant limita el conocimiento a lo fenoménico y relega la fe a lo práctico. Luego viene Nietzsche con su escalofriante grito diciendo: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. La consecuencia fue clara. La verdad se relativizó, la moral se fragmentó y el sentido se esfumó. El teólogo y filósofo Francis Schaeffer lo resume así: el hombre moderno ha perdido su punto de referencia absoluto. Desde la modernidad, la fe y la razón parecieron encontrarse en bandos opuestos, y muchos creyeron que la filosofía había marginado a la teología. Sin embargo, las últimas décadas nos demuestran lo contrario. La filosofía cristiana no solo sigue viva, sino que ha resurgido con muchísima fuerza. Hoy, pensadores cristianos de alto nivel están respondiendo al escepticismo, al relativismo y al naturalismo con argumentos sólidos, rigurosos y bíblicamente informados. Uno de los más influyentes es Alvin Plantinga, filósofo reformado y pionero de la epistemología reformada. Su gran aporte fue demostrar que la fe en Dios no necesita pruebas empíricas o lógicas para ser racional. Esto rompe con la idea moderna de que toda creencia debe estar fundamentada en evidencia científica. Plantinga argumenta que la creencia en Dios puede ser propiamente básica, es decir, puede estar justificada por el simple hecho de estar acorde con la forma en que fuimos creados para conocer la verdad. La creencia en Dios no solo es racional, sino que puede ser epistemológicamente básica, dice. ¿Qué quiere decir él con esto?
que, así como confiamos naturalmente en nuestra memoria o en la existencia del mundo exterior sin pruebas formales, también podemos confiar razonablemente en la existencia de Dios si esta creencia forma parte de un diseño cognitivo creado por Dios mismo. Plantinga no dice que no haya argumentos para la fe, dice que no son siempre necesarios para que ésta sea razonable. Esto es clave para liberar al cristianismo de la ansiedad de demostrar su fe como si estuviera en un juicio constante. Otro de los grandes filósofos es William Lane Craig. Mientras Plantinga trabaja desde una filosofía netamente académica, William Lane Craig lleva la filosofía a un espacio público, a través de debates, libros y conferencias. Uno de los aportes más conocidos es el desarrollo moderno del argumento cosmológico Kalam, que afirma en su silogismo: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Esa causa debe ser atemporal, inmaterial, poderosa y personal, es decir, Dios. Más allá del argumento, lo que destaca el discurso de Craig es su claridad, respeto y precisión lógica. Su estilo demuestra que la fe cristiana puede ser defendida en el más alto nivel intelectual sin perder humildad ni convicción. Craig también responde a objeciones morales, históricas y científicas, mostrando que el cristianismo no solo es emocionalmente satisfactorio, sino intelectualmente coherente. Ahora, pero si nos enfocamos solo en nuestro intelecto, en nuestra mente y cabeza y olvidamos el corazón, ahí entra James Smith, quien desde una perspectiva agustiniana reformada propone una crítica profunda al racionalismo cristiano. Su tesis central es que no somos primero seres racionales, sino seres que aman. La educación es una formación de los deseos. La filosofía cristiana debe ser una pedagogía del amor. ¿Pero qué significa esto? Que no basta con dar buenos argumentos si no formamos también nuestros afectos, nuestras costumbres y nuestros hábitos. La cultura, incluyendo la filosofía, no solo nos informa, sino que nos moldea. Por eso, la tarea del pensamiento cristiano no solo es convencer, sino formar comunidades que deseen correctamente, que amen lo que Dios ama. Además de Plantinga, Craig y Smith, hay muchos pensadores cristianos que están enriqueciendo este diálogo hoy entre fe y filosofía. Nicholas Wolterstorff, colega de Plantinga, ha reflexionado sobre justicia, arte, educación y epistemología desde una perspectiva cristiana reformada. Su obra es una crítica a la idea de que el pensamiento cristiano debe someterse al secularismo académico. Eleonore Stump, católica y especialista en filosofía medieval, ha combinado el tomismo con una profunda reflexión sobre el sufrimiento y la fe. Jean-Luc Marion, filósofo francés que explora la fenomenología desde una perspectiva cristiana, desafiando la visión tradicional de Dios como un objeto más dentro del pensamiento. Dallas Willard, además de teólogo, fue un filósofo que enfatizó que el conocimiento espiritual es verdadero conocimiento. Él dice en Knowing Christ Today: el conocimiento de Cristo no es una opinión religiosa, sino una realidad objetiva y racional. Esther Meek, con un enfoque epistemológico relacional, propone que conocer a Dios es una forma de conocimiento pactual, una relación de pacto que incluye confianza, fidelidad y apertura al misterio. El pensamiento cristiano no ha muerto ni se ha retirado del debate intelectual. Por el contrario, hoy cuenta con herramientas más profundas, humanas y bíblicas que nunca. Desde la epistemología hasta la ética, desde la apologética hasta la fenomenología. La razón redimida vuelve a levantar la voz para mostrar que el cristianismo no solo se cree, sino también se piensa. Sin embargo, en medio del resurgimiento del pensamiento cristiano en la academia y la filosofía contemporánea, hay una paradoja dolorosa. Mientras la fe se hace más razonable ante el mundo, muchos creyentes le han dado la espalda al pensamiento profundo. Este fenómeno se puede denominar antiintelectualismo cristiano y es más común de lo que parece. El antiintelectualismo dentro del cristianismo no surgió por accidente. Tiene raíces en la historia moderna de la Iglesia. La reacción protestante contra el racionalismo ilustrado llevó a muchos evangélicos a desconfiar de todo lo que sonara a intelectual, asociándolo con herejía o secularismo. El fundamentalismo del siglo XX, especialmente en Estados Unidos, promovió una fe centrada exclusivamente en la Biblia, pero sin diálogo con la cultura ni con las disciplinas del pensamiento. Se enfatizó el literalismo, pero se descuidó el desarrollo teológico y filosófico.
El pietismo y avivamientos carismáticos, con su fuerte énfasis en la experiencia emocional con Dios, contribuyeron a relegar el estudio y la reflexión como fríos o innecesarios. Todo esto genera un modelo de cristianismo emocional pero no crítico, piadoso pero desinformado, fervoroso pero incapaz de discernir entre la verdad y la manipulación ideológica. ¿Y qué pasa cuando dejamos de pensar cuáles son sus consecuencias hoy? Doctrinas débiles y confusas. Muchos creyentes ya no distinguen entre el evangelio bíblico y las frases motivacionales o enseñanzas falsas, no por malicia, sino porque nunca fueron enseñados a pensar con claridad. La vulnerabilidad ante falsas ideologías. Sin pensamiento crítico, los cristianos son presas fáciles de modas culturales, ideologías identitarias, prosperidad sin cruz, espiritualidad sin un compromiso ético. El rechazo al arte, la ciencia y la filosofía. Todo lo que suene académico o no cristiano se etiqueta como mundano sin evaluar sus méritos. Se pierde así el mandato bíblico de ser sal y luz en todos los ámbitos de la vida. Una desconexión con las nuevas generaciones. Los jóvenes de hoy hacen preguntas difíciles. Si la iglesia responde con clichés o con miedo al pensamiento, los perderá no por rebeldía, sino por un desinterés ante una fe que parece no pensar. El historiador evangélico Mark Knoll lo expresó así: el escándalo de la mente evangélica es que no hay mucha mente evangélica. Dallas Willard, filósofo y teólogo cristiano, fue aún más directo. El evangelio que predicamos hoy está diseñado para producir cristianos que no piensan. Ambos autores coinciden en que la iglesia ha abandonado el amor por el conocimiento y la formación intelectual, y eso la ha debilitado espiritualmente. Esto no es una simple opinión, basta con revisar estudios sobre analfabetismo bíblico, pérdida del pensamiento crítico en las predicaciones o la escasa presencia cristiana en debates culturales de alto nivel. La escritura está llena de llamados al pensamiento, la reflexión y el discernimiento. En Mateo 22:37 Jesús nos ordena amar a Dios con toda nuestra mente. En Romanos 12:2 somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En 2 Corintios 10:5 llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y en 1 Pedro 3:15 se nos llama a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a quien nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El cristiano no solo ora, canta y predica. El cristiano también piensa, estudia, analiza y discierne. Por eso necesitamos que nuestras comunidades de fe, nuestra iglesia local, sea fortalecida con formación bíblica y teológica con profundidad. Es decir, clases que vayan más allá del devocional superficial. Enseñar historia de la iglesia, pensamiento cristiano, cosmovisión bíblica, ética, apologética. También es necesaria una mentoría intelectual para jóvenes, donde hayan espacios en los que se puedan hacer preguntas sin miedo, se pueda debatir, leer juntos y dialogar con la cultura desde la fe. Una predicación que enseñe a pensar. El púlpito debe formar el corazón, sí, pero también el juicio. El pastor también es un maestro, como lo dice en Efesios 4:11. La redención de nuestro estudio debe ser un acto espiritual. Leer, escribir, investigar, escuchar debates, todo puede ser parte de nuestro discipulado cuando se hace para la gloria de Dios. El antiintelectualismo, hoy presente en muchas comunidades, no es humildad, sino que es una forma de negligencia espiritual. Pensar bíblicamente, argumentar con verdad, dialogar con la cultura. Todo esto no es opcional para la iglesia, sino que es parte de su misión. No podemos amar al Dios de la verdad si despreciamos el acto de buscar la verdad. La historia nos muestra algo claro. Cuando la fe se divorcia del pensamiento, pierde fuerza, y cuando la razón se desconecta de Dios, pierde sentido. Necesitamos una filosofía cristiana que no sea arrogante ni ingenua, sino valiente, crítica, profunda y bíblica. John Stott lo dijo mejor que nadie: el cristiano debe tener una doble fidelidad a la palabra de Dios y al mundo de Dios. Como Pablo en el Areópago, debemos conocer la cultura, comprender sus ideas, pero presentar a Cristo como el centro de toda verdad. La filosofía no es enemiga de la fe, es su aliada cuando se somete a la luz del Evangelio. En un mundo tan confundido, necesitamos cristianos que no solo sientan a Dios en su corazón, sino que piensen a Dios con su mente. Como dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Pensar desde la fe no es una opción, sino que es parte de nuestro llamado y de nuestro discipulado. Déjame saber qué piensas tú acerca de la relación entre la fe y la filosofía y el gran problema del antiintelectualismo en nuestras comunidades hoy. No olvides suscribirte y compartir para llegar a más personas. Mi nombre es Felipe, esto es Areópago 2.7 y nos vemos en un próximo video.